tú sabes que cada uno precisamos para ser fortalecidos en fe. En Cristo Jesús. Amén. En las Escrituras encontramos dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos habla de la historia de Jesús, la más importante de toda la revelación de la Escritura, porque es Dios mismo dándose a conocer, y posteriormente nos revela la historia de la Iglesia y cómo el Evangelio ha ido creciendo, el conjunto de cristianos que existimos por toda la tierra. Pero las historias del Antiguo Testamento ocurrieron en un país en concreto, muy importante para Dios, que se llama Israel. En el libro del Éxodo encontramos una de estas historias que le ocurrieron a Israel y que han quedado escritas, dice el libro de Corintios, para nuestro testimonio y para nuestra edificación. No solamente aquellas historias ocurrieron para ver la mano del Señor en el pueblo de Dios, sino que han quedado escritas para que nosotros podamos aprender que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y lo mismo que Él hizo es lo mismo que Él hace hoy en día en los creyentes. El libro del Éxodo comienza así. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gar y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremos, y se llenó de ellos la tierra. Vale. Si observamos, cuando comienza esta historia del Éxodo, Israel no está en Israel, como muchas veces representamos aquí en este mapa. Israel, el pueblo especial de Dios, que había fundado con dos personas, Abraham y Sara, que vivían en Mesopotamia, y Dios les mandó a abandonar su tierra y su cultura para venir a una tierra donde Dios iba a fundar una nación para gloria suya, una nación a la que Dios le iba a dar su palabra, una nación en la que iba a nacer el Salvador, el Mesías. ¿Dónde nació el Mesías? ¿Dónde nació el Mesías? En Belén, que está en Israel. Amén, aleluya. Pero el pueblo de Dios ahora no está en Israel. El pueblo de Dios, sabemos que cuando termina el Génesis había abandonado su tierra por un periodo de hambre y se había ido a vivir a Egipto, donde providencialmente ya estaba uno de los hijos de Jacob, que se llamaba José, y pusieron a vivir a los 70 personas que aquí se describen, a toda la herencia de Jacob, en la tierra que ahí veis al final en verde, arriba del faraón, la tierra de Gosén. Arriba del todo se puede ver la tierra de Gosén, una tierra especial, y a los israelitas allí estaban no bien. Lo siguiente, ¿qué ocurrió? Que cuando uno está bien, se olvida de dónde tiene que estar. No solamente estuvieron allí los 7 años de vacas flacas, ni 10 años, ni 100 años. Estuvieron, como acabamos de leer, 400 años. Ocurre que a veces no estamos donde tenemos que estar. Teníamos que estar en la tierra prometida, pero estábamos en otro lugar, pero como estábamos bien, nos olvidamos de dónde teníamos que estar. Y ocurre que a veces una generación pasa y no está donde debe. Gloria al Señor, los hermanos hoy estamos en el culto, en el lugar donde el Señor nos convoca, adorando su nombre. Y ocurre que a veces nos olvidamos de dónde tenemos que estar, pero porque estamos bien. Y si estamos bien, pues ahí nos quedamos. Y si nos va bien a nosotros y no rectificamos, ¿sabéis a quién le va a ir mal? A nuestros hijos. Y si no le van mal a nuestros hijos, le van a ir a nuestros nietos.
La horma primera, nosotros tenemos que ser celosos en fe y piadosos para el Señor, para gloria de Dios y para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos les vaya bien también y estén en el lugar debido. Ocurrió que como Israel no rectificaba, se levantó, dice la Escritura, un faraón que no conocía a José y dijo: el pueblo de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para que el pueblo no se multiplique. Nótese la expresión, seamos sabios para que el pueblo no se multiplique. Amplía el libro de Hechos de los Apóstoles que el faraón pensaba que como los reinos del norte tenían pensado invadir Egipto, temían que quizá los israelitas se aliasen con los del norte y al final un posible aliado se convirtiera en un enemigo. Y además el libro de Hechos usa otra cosa, que dice seamos sabios. Dice, usaron de astucia. Usaron de astucia. ¿Os recuerda esta expresión de astucia quién la utiliza? Dice que la serpiente antigua, el diablo, con su astucia engañó a la mujer. Todas las personas podemos equivocarnos, indudablemente, y todos nos equivocamos. Pero no es lo mismo equivocarse por una acción de pronto, que cualquiera nos podemos equivocar de pronto y decimos algo feo de alguien o hacemos algo feo a alguien, que prepararlo de antemano. Cuando uno prepara algo de antemano, astutamente, civilinamente, para ver si el otro cae y yo me pongo por encima del otro, eso es astucia, eso es más no, es peor, es maquiavélico, que es lo que aquí se está describiendo. Pero el diablo no consiguió sus fines, porque ahí veis que está construyendo las ciudades de Rameses y Pitón, dice que le pusieron cargas y tributos, lo oprimieron, lo empobrecieron. Pero cita la Escritura, versículo 12, mas cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían los egipcios. La maldad no viene sola. Si con el paso 1 no da resultado, no se queda de brazos cruzados, da el paso 2. Y el paso 2, luego lo cita la Escritura, dice, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Ahí vemos al pueblo de Dios. Ahí vemos al pueblo que hace un ratito estaba bien, pero ahora ¿dónde está? Mal. No mal. Peor. Un pueblo que tenía que ser luz para las naciones, un pueblo que tenía que ser una nación santa, un pueblo que tenía que ser un real sacerdocio, el único pueblo en la historia de la tierra que era para gloria de Dios, ahora está haciendo ladrillos en el fango para otro país, en la esclavitud, en la opresión, en la miseria. No rectificaron a tiempo, con amor, y ahora tienen que rectificar en dolor. Y ni aún así ya el faraón les iba a dejar salir. Pero cita la Escritura que cuantos más lo oprimían, versículo 20, el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. La mano de Dios seguía a favor de este pueblo. Y eso que entre medio y entre paréntesis, ahora lo vamos a citar, el faraón había dado otra huerta más de maldad sobre los israelitas. Como veían que seguían multiplicándose, dio la orden a las parteras de que cuando fuesen a los alumbramientos, si veían que había nacido una niña, que la dejasen vivir. Pero si nacía un varón, tenían que matarlo. Pero la Escritura dice que Cifra y Fúa, gloria a Dios por ella, no obedecieron al faraón. El otro día, el viernes, Acuña nos presentaba como llenos del Espíritu Santo, Pedro y Juan
no obedecieron el decreto del sumo sacerdote de no predicar en el nombre de Jesús. Y les exhortaron ellos a los sumos sacerdotes: declarad vosotros si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Le confrontaron con una autoridad. Y ellos, aunque le pegaron y aunque le amenazaron con cárceles, ellos prefirieron y se gozaron en el maltrato de ser testigos de Dios y siguieron hablando en el nombre de Jesús. Las parteras obviamente no le podían decir al faraón si era justo obedecer a Dios antes que a los hombres, porque el mismo faraón se creía un Dios mismo, idolatrizado, envanecido. Pero sí dice las parteras que temieron a Dios y no cumplieron el edicto del faraón y argumentaron una excusa de que ya las hebreas eran más robustas y daban a luz cuando ellas llegaron. Y dice que Dios bendijo a las parteras por haber temido a Dios y Él prosperó también sus familias. Pero el malo no se queda quieto. El malo, si ve que no consigue sus propósitos, insiste. Versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Vemos cómo el faraón se estaba rebelando contra el pueblo de Dios, lo estaba oprimiendo. Y esto ha ocurrido en varios momentos de la historia. No solamente han hecho daño al pueblo de Dios, sino que han querido exterminar el pueblo de Dios. Y en hueso duro han dado, en hueso duro han dado. Porque mal le pueden hacer, si el Señor lo permite, bajo su omnisciencia, porque el Señor saca aún bien de eso. Porque el Señor permite a veces el horno de la prueba para purificarnos y para moldearnos y para que se haga su santa voluntad. Pero extinguir el pueblo de Dios es imposible. Es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios nunca pudiera ser eliminado si este decreto se cumplía en toda su autoridad. El pueblo de Dios también podía haber pedido ayuda a Dios. Era el pueblo de Dios. ¿Estaba bien o estaba mal? ¿Estaba mal? ¿Podía haber pedido ayuda a Dios? Sí. ¿Lo hizo? No. Lo hará dentro de un rato. Bueno, 40 años, pero en la escritura dentro de un capítulo. Pero nótese que desde este momento, desde justo este decreto, Dios sí empezó a preparar la ayuda para el pueblo de Dios. Dios empezó a preparar el plan para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto y traérselo a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra prometida. ¿Y cuál era el plan de Dios? Capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiéndole ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Hemos puesto la presentación gráfica para que se vea cuál era el plan de Dios. La ayuda. ¿Qué es lo que tiene en sus brazos una de las parteras? Un bebé. ¿Qué puede hacer un bebé contra el faraón? Contra el imperio más grande que había en la tierra. La ayuda de Dios es providencial y Dios se puede mover de muchas maneras. Y a lo largo de la Escritura vemos muchas formas de cómo Dios ha ayudado a su pueblo. Una vez su pueblo estaba totalmente rodeado con 180.000 soldados. Y Dios envió un ángel. Un ángel. Y liberó al pueblo. En otra ocasión dijo el Señor: ¿acaso no pudiera yo enviar 10.000 ángeles? Si un ángel puede hacer todo eso, ¿qué no pueden hacer 10.000 ángeles? Casi sería más propio que un bebé. Pero Dios hace las cosas a su forma y manera para gloria suya. Detrás de este bebé solamente se puede ver la mano del invisible, la mano de aquel que es el Todopoderoso,
En el Nuevo Testamento, cuando Dios nos fue a librar de la esclavitud, del pecado y de la condenación eterna de la muerte, ¿quién nació? Un bebé. Si misterioso es esto, más misterioso es que Dios mismo se haya hecho hombre para ser nuestro Salvador como un bebé, como uno de nosotros, para un día triunfar cara a cara sobre la muerte, sobre el diablo, que el Señor le reprenda, y sobre la condenación eterna que caía sobre nosotros, venciendo en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor, sus planes son preciosos. Aquel bebé, allí estaba, un bebé, bien por Cifra, bien por Fúa, que no temieron el decreto del faraón, bien por sus padres, Jocabed y Amram, que se citan después. Tenía una hermana de 12 años, Miriam, y un hermano de 3 añitos, Aarón. A este bebé no le pusieron nombre. ¿Cuál era el decreto que tenía este bebé sobre su cabeza? La muerte. No le pusieron nombre. Tenían que cumplir y obedecer el decreto del faraón, que era coger al bebé y echarlo al río. Tiene que ser terrible para una madre echar a su bebé al río. Aunque entre paréntesis también digo que en España en el último año, 2022, ha habido 90.000 abortos. Cuán terrible tiene que ser la obra del malo para que muchas personas sacrifiquen a su hijo aún en el vientre de ellas mismas por sus ideas. Cuán rarísima tiene que ser esas ideas para quitar la vida de esa manera. Aquella madre dice, aquella familia no temieron el decreto del faraón y por la fe, describe Hebreos, que protegieron y cuidaron del niño durante 3 meses. Y no lo pudieron ocultar más. No sabemos por qué no lo pudieran ocultar más. Quizás tuvieran que ir a trabajar y no iba a ir con el bebé debajo del brazo. Porque probablemente si lo encontraban, el castigo que caería sobre ellos no sería que sacrificasen al bebé. Porque si era por sacrificarlo, lo guardaban y cuando lo encontrase ya lo matarían. Sino que probablemente si lo encontraban, ¿qué le ocurriría a la familia? A la madre o al padre o incluso a los otros hermanos lo sacrificarían por no haber cumplido el edicto del faraón. Ellas lo protegieron durante 3 meses y a los 3 meses, nótese esta expresión, no fueron al río y lo echaron. ¿Qué le hubiese pasado si lo hubiese echado al río? Que se hubiese muerto, se hubiese ahogado. Ellas en fe hicieron lo único que sabían que podían hacer, pero gloria a Dios lo sabían. ¿Cuántos libros de la historia habían ocurrido? Solamente uno, el Génesis, ¿vale? Hoy nosotros tenemos toda la historia de la Biblia para tener pruebas de fe. Ella tenía una prueba de fe. Y había una historia en la Biblia, una única historia en la Biblia en la cual la gente fue salvada de las inundaciones de las aguas. ¿Recordáis qué historia es? La historia del Arca de Noé. ¿Qué hizo esta familia? Una arquita, una arquilla. Es la única vez que aparece la misma expresión, la del arca y ahora la de la arquilla. Y además hay otra expresión. Dios le encargó a Noé que calafateara con brea el arca por dentro y por fuera. Si tú juntas madera, lógicamente la madera le entra agua. Si la impermeabilizas, no entra agua. ¿Qué hicieron Jocabed y Amram? Calafatearon con brea y con asfalto la arquilla. Quiero decir que ellos hicieron en fe lo único que podían hacer. Pero lo hicieron. Y ahora encomendaron a Dios aquella arquilla, encomendaron a aquel bebé. Ellos no podían hacer más. Pero lo que pudieron hacer, eso hicieron. Si Dios podía o quería intervenir en su sabia y santa voluntad, intervendría. Si el niño tendría que vivir, viviría. Y si tendría que morir, moriría. También en fe, si el niño muere, un bebé de 3 meses va a la gloria. Esa era su fe también. Una criatura no tiene pecado. No ha cometido pecado, va a la gloria. Era esa su fe.
Hicieron una cosa mala, pusieron en un carrizal, para que tampoco aquello fuera dando tumbo por todo. Y Miriam fue por la ribera del río observando a ver qué le ocurría a la cestita. Imaginemos, ya que se ha hecho películas de este tema, una imaginación. No está aquí. Bueno, ahí está la cestita. ¿Qué le podía haber ocurrido a la cestita? Pues, bueno, sabemos que allí se ven los documentales de la DOCA, hay caimanes. ¿Qué le podría durar un bebé a un caimán? Lo que a nosotros una fresa en la boca. Le podía haber atacado una serpiente de las que hay en los carrizales estos. Lo más normal es que no le hubiese pasado nada. Imagínense la arquita, se queda ahí parada en el carrizal y si no le pasa nada, ¿qué le ocurre al bebé cuando pasa un día lejos de la madre entre el frío y sin comer? Que se muere, llorando se muere, en un día, pobrecito. Si no le pasa nada, se muere. Pero ocurrió algo, por eso estamos contando la historia, gloria a Dios. Ocurrió algo y algo muy bueno. La hija del faraón, que estaba allí junto al palacio, bajó ese día a bañarse con sus concubinas y observó o escuchó algo en la cestita y mandó a una de sus concubinas que le trajera la cestita. Y cuando aquella noble mujer, que todo lo que se dice de esta mujer es noble, levanta la tapa, ¿con qué se encuentra? Con un bebé. Gloria a Dios. Dice dos cosas la Biblia de este encuentro. Dice, ay, de los niños hebreos es este. ¿Qué tenía que hacer si ella entregaba a aquel bebé a las autoridades? ¿Qué harían las autoridades con aquel bebé? Matarlo. Pero dice la Escritura que Dios puso en el corazón de compasión, en el corazón de esta noble mujer, y ella tuvo una buena idea. Igual que su padre, todas las ideas que tenía eran malas, la idea de ella fue buena. Dice, yo sé cómo este bebé se puede salvar si yo lo adopto como hijo mío. Y a partir de aquel momento, esta criatura tuvo doble nacionalidad. Hebreo de nacimiento y egipcio de adopción. Y por cierto, esta madre sí le puso nombre. Le puso por nombre Moisés. A partir de ahora sí tiene nombre. ¿Qué significa? Rescatado de las aguas. Porque de las aguas lo había rescatado igual que el Señor nos rescató de las aguas de la muerte. Por eso los israelitas le tienen tanto miedo al agua. Siempre que se habla del agua o de los mares, se habla de las olas de la muerte, de las profundidades del Seol, del abismo de la condenación. A los israelitas le va más la tierra firme. Aleluya. Bueno, todo lo que le había ocurrido al bebé era bueno, pero el bebé lloraba. ¿Por qué llora el bebé, Abigail? Cuando pasa 3 o 4 horas tiene hambre. Tenía un decreto de condenación sobre sus espaldas que se había abolido, pero el bebé lloraba porque necesitaba hambre y allí había varias mujeres y ninguna le podían amamantar porque no le sube la leche a una mujer que no ha dado a luz. Les hacía falta una nodriza, una mujer que estuviese amamantando. La madre de mi padre, mi abuela, con un pecho crió a mi padre y con el otro pecho crió al vecino. Hoy hay biberones cuando un bebé no puede ser alimentado porque la mamá está enferma o le ocurre algo. Pero antes, y no estoy hablando de antes, la época de los egipcios, estoy hablando de mi abuela, si la vecina se puso mal a la mujer, pues mi abuela crió a los dos en aquella ocasión. Les hacía falta una nodriza. Y buscando una nodriza salió de detrás de los carrizales la hermana, Miriam. ¿Yo le puedo buscar una nodriza? Pues rápido, búscala y dile que venga al palacio que yo le pago. Bendito sea el Señor. ¿A quién buscó la hija? A su madre. Va a amamantar a su propio hijo y encima... Ay, ay, ay. ¿Cómo va a hacer el Señor las cosas? No solamente lo criaba. Jocabed estaba contenta de que su hijo tuviese por madre a la madre egipcia,
Las dos madres se respetaron, las dos madres se apreciaron, las dos madres amaron a Moisés. Moisés tuvo un plan especial de formación. Jocabed sabía que por ser su madre egipcia, el niño estaba sano y salvo. Y además dice el libro de Hechos que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Fue un varón poderoso en palabras y en obras. Los esclavos no pueden ir ni a la escuela, no pueden aprender. Probablemente con el tiempo se irían convirtiendo todos en analfabetos. ¿Sabéis quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia? Ese que está ahí. ¿Tenía un plan grande Dios con él? Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y en su sabiduría, Dios va preparando todas las cosas. Nadie ha nacido por casualidad. Nadie ha nacido en un mal momento. Como dice, es que hoy es un mal momento para nacer porque hay crisis, hay mucho de esto. Peor momento que el de Moisés, que nació con una soga aquí en la espalda. Era un buen momento, este es nuestro momento, este es nuestro tiempo. Bendito sea el Señor y este es tu tiempo porque Dios tiene un plan contigo para glorificarse en ti. De una forma grande o de una forma discreta. Da igual, Dios se glorifica si nosotros así también le queremos honrar. Pero claro, en el palacio había muchas cosas buenas, pero en el palacio se adoraba los ídolos. Jocabed no solamente lo amamantaba, porque ya con el tiempo no hace falta amamantarlo, porque ya lo puede, y de hecho amamantarlo lo podía haber amamantado una vecina o una egipcia, sino que lo más importante que hizo su madre Jocabed fue educarlo en las cosas de Dios. Por un lado aprendió sabiduría y por otro lado aprendió fe en las cosas de Dios. Nadie mejor que una madre para educar a su hijo. ¿Cómo le podemos dejar a nuestros hijos en manos de cualquier custodia que venga a mecer la cuna? Es verdad que a veces hay cuestiones laborales que hoy tal y cual, pero uno de los progenitores, si no lo hace la madre, pues lo haga el padre. Porque como no lo haga ninguno de los dos, quien te mueve la cuna es el enemigo. Y el enemigo no te va a enseñar las cosas correctas, por muy buena educación que aparentemente tengan. Claro, Moisés creció. Y cuando creció se encontró con el gran dilema de su vida. Ahí lo tenemos. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Vaya dilema, y es difícil pensar en cabeza ajena, ¿eh? Es difícil pensar cuando tú vives en un palacio, pues nosotros no estamos en un palacio. Es difícil pensar cuando tú eres rico, pues nosotros no somos ricos. Y no solamente ricos, sino quizás el abuelo era el hombre más rico del universo. Y allí dice la Escritura que tenían todos los deleites temporales del pecado. Todos. Moisés tenía que elegir entre ser egipcio, no es que tuviera que elegir, sino conformarse en pasar cada día que siendo egipcio a sus hermanos los estaban maltratando y él no hacía nada. Parece que de alguna forma eres como cómplice de los propios egipcios de ver cómo están maltratando y tú no haces nada. Y no puedes hacer nada. Que conformarte con ser egipcio o pasarte al otro lado. Ser maltratado con el pueblo de Dios, como dice Hebreos. ¿Qué hizo Moisés? Dice la Escritura que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Tuvo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los propios tesoros de los egipcios. Salir a la calle no era un salir a la calle de paseo, ¿eh? Un príncipe no, verá, un príncipe puede salir a la calle de paseo, pero sale con una escorta de 300, por delante y por detrás y escondido para protegerlo. Moisés no iba a salir a la calle de paseo. Moisés iba a salir como un hebreo. Y para eso significaba rehusar a ser príncipe de Egipto, a ser un esclavo
hebreo. Tenía que renunciar a ser hijo de la hija del faraón. Y renunció. Y allí fue. Y ahora dice la Escritura, versículo 11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Pues también se equivocó Moisés. Mire, si nosotros vamos a hacer una cosa y tenemos que mirar por un lado y tenemos que mirar para otro a ver si nadie nos ve, es que lo que vamos a hacer no está bien. Y si no está bien, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? No hacerla. No hacerla. Si nuestra conciencia dice, a ver cómo yo puedo tapar esto para ver que no se entera nadie, lo mejor es no hacerlo. Y si ya lo he hecho, pecho. Cuanto antes lo confiese y lo rectifique, mejor. Porque como lo tape en la arena, al final me explota en la cara, en el peor de los momentos. Moisés se equivocó no solamente por este gesto. Moisés se equivocó por mano suya. Vamos a leer, por favor, Hechos de los Apóstoles. Ahora sí, Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 7, toda esta historia narra la síntesis, el diácono Esteban cuando iba a ser ejecutado por los fariseos. Y hablando de este momento, dice el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, versículo 24, que al ver uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Pero él no lo había entendido, pero ellos no lo habían entendido así. El tema no es que Moisés tuviese un error puntual, que lo tuvo y grave. El tema es que Moisés pensaba que él era el elegido de Dios, toda la historia que a él le había ocurrido era fabulosa, era formidable, y que Dios le daría libertad a los hebreos por mano suya. Él era un hombre poderoso en palabra y en fuerza, que con su mano él liberaría a los israelitas. ¿Y sabéis qué? Que se equivocó. Porque no era ni el tiempo ni la forma. Dios tiene su tiempo y los ministerios y los tiempos de Dios se activan cuando Dios lo activa. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios mismo se hizo hombre. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ni antes ni después. Todos los que intentan jugar con el tiempo se equivocan. Se equivocan. Porque actúan por obra humana. ¿Era Moisés fuerte? Sí. ¿Era con su brazo que iba a liberar a Israel? No. No era por su fuerza, ni por nuestra fuerza. No era por sus talentos, ni por nuestros talentos. No es con espada ni con ejército, sino por el Espíritu de Dios. Ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente, cita la Escritura, se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces que el maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Vaya 2 días malos en la vida de Moisés. Con lo bien que estaba en el palacio. Con lo bien que estaba en el palacio. Pero no estaba bien, porque sus entrañas y su conciencia se le moverían, claro, para hacer lo que fue a hacer, aunque precipitadamente. Nótese la reacción de sus hermanos cuando él los confrontó.
respetarse, ¿no? ¿No os tenéis que amar unos a otros? ¿Quién te ha puesto a ti por gobernante y juez nuestro? ¿Recordáis esto a quién le pasó? No queremos que reines sobre nosotros, le dijeron en el rostro del Señor en su propia cara. ¿Le había costado a Moisés mucho despojarse de toda la gloria de su majestad por hacerse un esclavo? Sí. ¿Cómo le apreciaron sus propios congéneres? Lo despreciaron. ¿Quién te ha puesto a ti por juez y gobernante nuestro? No apreciaron su humillación. No apreciaron lo que él quería hacer por él. Es verdad que se estaba equivocando, pero ellos tampoco le dieron su lugar. Y además se habían enterado de lo que había pasado el día anterior. ¿Quién lo sabía lo que había ocurrido el día anterior? Que sepamos solamente uno, el que había ayudado. El caso es que de una u otra razón se enteraron todos. Y también se enteró el faraón. ¿Cómo? ¿Que Moisés, mi nieto, ayer rehúsa ser hijo de mi hija y hoy va, o ayer va y me entero hoy que ha matado a un oficial egipcio? ¿Sabéis qué decreto dio el faraón? Buscar a Moisés y matarlo. Hace un rato el bebé tenía una condena a muerte sobre su vida. Se libró. Ahora tiene otra condena a muerte sobre su vida. ¿Qué haríamos nosotros si aquí se declara fuego? Es una pamplina, pero ¿qué haríamos? Huimos. ¿Qué tiene que hacer una doncella si se le para una furgoneta al lado y dice, ven para acá, bonita, que te... Huir. Y cuanto más rápido, mejor. ¿Qué hizo Moisés cuando se enteró del decreto del faraón? Huyó. Y cuanto más lejos, mejor. Ahí tenemos que sale de la tierra de Egipto, pasa todo el desierto y llega a la tierra de Madián. Y por supuesto no se lo dijo a nadie, porque nada más que se lo hubiese podido decir a una sola persona, se podían haber enterado de dónde estaba. Podía haber huido para el norte, podía haber huido para el oeste, para el sur, pero se fue para el este. Y en la tierra de Madián llegó. ¿Se había equivocado Moisés de tiempo y de forma? Sí. ¿Se habían frustrado los planes de Dios? Para nada. Los planes de Dios siguen su curso. ¿Había tenido Dios éxito con Moisés en su primera etapa? Sí. Lo que pasa es que la escuela de la vida sigue. Uno no está aprendido a los 7 años, ni a los 14, ni a los 30, ni a los 40. La escuela de la vida sigue y todos tenemos que aprender porque nadie escarmienta en cabeza ajena. A Moisés le faltaba la segunda parte de su enseñanza. ¿Y sabéis dónde se iba a desempeñar la segunda parte de su enseñanza? En el desierto, pastoreando ovejas. Hace unos días, educado para ser príncipe de Egipto. Unos días después, pastor de ovejas. 40 años de pastor de ovejas. Pero después de esos 40 años se pudo decir que el hombre más manso que había sobre la tierra era Moisés. Y Dios fue y se encontró con él. Moisés, ve al faraón, porque ya el que te perseguía ha muerto, que yo te utilizaré a ti para liberar a Israel de Egipto, para traerlo a la tierra prometida. Y todos comprobarán que ha sido mi mano la que ha torcido el brazo de hierro del faraón, para que todos aprendan a creer y temer en mí, dijo el Señor. ¿Cumplió el Señor su plan en la vida de Moisés? Gloria a Dios. Dios no quería un L-I-D-E-R que actuase por su propia mano. Nunca había nombrado esa palabra, Isma. Nunca. Dios quería un siervo. Hoy hay muchos L-I-D-E-R. Todos sobran.
¿Sabéis cuántas veces se cita en la Escritura el atributo de Moisés? Moisés, siervo de Dios, 40 veces. Es lo que Dios necesita, siervos, que se le encomiende en sus manos, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, para que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Y entonces Dios se glorificará en cada una de nuestras vidas. Amén. Que el Señor nos bendiga.